Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque arranca La Máquina de Pensar en una ciudad vieja que está espectacular. En todo Montevideo, la verdad que el día ha sido espectacular. Un día de verano que en realidad no se confíen porque no creo que haya venido el verano. Vino la primavera y arranca así La Máquina de Pensar aquí con Gonzalo Gervás en controles de emisión. ¿Cómo le va, Gonzalo? Anda muy bien, siempre muy bien. Y con Caro de Cuadro en la puesta a punto ahí, con esa elegancia que la caracteriza. Amigos, hoy vamos a estar hablando por un lado de Eduardo Galeano, de la revista de la Biblioteca Nacional, y en este caso, pero arrancamos por otro lado, arrancamos con una amiga de La Máquina de Pensar. ¿Cómo andás, Ana María Yu? ¿Andás bien? Hola. Hola, sí, no te veía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Ani? ¿Andás bien? Más o menos, pero bueno, estoy en el hospital en este momento. ¿En serio? Sí, no internada, pero bueno, haciéndome unos estudios. Bueno, pero anduviste muy viajera, anduviste por México, estuviste con una amiga Sí, mía, Alejandra Mato, anduviste por Uruguay, fuiste a la Feria del Libro de San José, sí, tal cual, sí, anduve de aquí para allá. Muy bien. muy bien, y estuviste conversando con Mario Delgado Paraín, ¿puede ser, en la feria? ¿No? Sí, por supuesto, sí, Ujú, claro. ujú, Son muy agradables. ujú. Y La contame verdad es que unos minutos por lo menos, la ida a México, porque yo el año pasado estuve en la tercera cumbre de minificción, Iberoamericana de Minificción, y ahí me hablaron todos de la emperatriz de la microficción, que era ay, qué lindo. Ana María Yuba. ¿En serio? ¿Me dijeron eso? ¿En serio? Bueno, la reina nomás. La reina nomás, la emperatriz no. Sí, Y me dijeron, emperatriz todavía no llegué. mirá, es un encuentro bianual de microficción, era el tercero que se hacía, y en el segundo me dijeron que se le había dado el premio Juan José Arreola, que es el máximo premio de microficción, a Ana María Yuba. Sí, la verdad es que fue fantástico. En su primera entrega me dieron el Es premio, la pero primera. Ujú. me temo que no existe más No, por sí, ahora este ¿por qué? premio. ¿Qué pasó? Y porque el nuevo gobierno cortó muchos de los Mm, eh, subsidios para cultura ujú. y, y en este momento parece que no hay dinero para llevar Pa. adelante la cuestión del premio Reola El premio de Arreola, minificción. es claro, de minificción. El año pasado, Sí, cuando estuve yo, se lo habían este año dado no se da. a Este año Agustín no se da. Monsreal, se lo dieron a Agustín Sí, Monsreal, y sí, también sí, hacen sí. una antología, y vi cómo la regalan. O sea, en También. tu caso hicieron una tam- antología también de sí, sí, minificción. por supuesto, sí. Ujú. Hizo una antología, la hace este muchacho Marcial, ¿no? Marcial Souto, sí, 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 bueno, No, no. Marcial Souto no, otro Marcial, el Marcial mexicano. Perdón, Eh, sí, Marcial Fernández se llama, creo. Marcial Fernández, Sí, exacto. Marcial Souto es el argentino. Marcial Souto es Ujú. como el pope uno de los popes de la ciencia ficción argentina, Exacto. y de hecho él fue el primero que me publicó minificción en Argentina. ¿En serio, Marcial Souto? ¿Y en Sí, dónde? sí, extraordinario. Él me publicó La Señora, que era un libro que yo Ujú, no podía meter en ningún lado, porque ujú. bueno, la minificción no es precisamente lo que los editores aman. Claro. Bueno, pero él tenía una colección de ciencia ficción y a mí me pareció que ese libro era perfecto, era de ciencia ficción. Y Espe- entró. Impresionante, Marcial Así que bueno, Souto. eso fue en el año 84, imagínate. Y aparte también hay un detalle que estamos hablando de la década del 80, todavía no estaba instaurada como género, digamos, no estaba por lo menos ni siquiera imaginada, o no demasiado imaginada por los editores. Marcial Souto es alguien que editó a Mario Lebrero, por ejemplo, en 3 países. Fue el primer editor en Sí, Uruguay, en claro que Argentina y sí. en Es un España. lector muy exquisito, como Sí. son los buenos editores. Exactamente, que Claro, pueden ver más allá, digamos, del formato editorial clásico. Tenés razón, Marcial Sousa. claro, Y el otro Marcial que estamos hablando es Marcial Fernández, que dirige Ficticia y que hace unos exacto. bellísimos libros, muy lindos los libros de Ficticia. Sí, tal cual. Así que sí, yo también tengo mi antología ficticia Ujú. y bueno, nada, muy lindo.
Qué bien, ¿eh? Y allá, ahora cuando estuviste en México con Alejandra Amato, que estuviste fue a conversar en una Sí, universidad, fue ¿cómo fue? lindísimo. La verdad es que Alejandra es una capa, Ujú, es muy buena, eh, es una profesora y crítica ujú. y especialista, yo creo que más que en minificción, en cuentos, ¿no? En Sí, cuentos sí, sí, latinoamericanos. exacto. Y el cuento fantástico es ella, es lo que más está especializada, si se quiere, ¿no? Exacto, Ujú, sí, 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 sí. Así que fue muy, muy linda la charla que tuvimos. Estuvimos charlando qué sé yo, como 1 hora y media. ujú. Muy interesante porque, bueno, también ella es una lectora floritruco y bueno, entonces, digamos, claro, y entonces, digamos, podía ella conversar conmigo Claro, sobre mi literatura, cosa claro. que a uno no siempre le pasa, De claro. tu obra, exacto, de alguien que te lea y sobre todo que alguien tenga la agudeza, el ingenio que tiene Alejandra Mato y Exacto, que aparte, tiene digamos, que es Alejandra. muy simpática, vamos a decir también, ya que estamos Es muy alabándola, vamos simpática, a, muy ujú, macanuda, muy muy macanuda, amable. sí, sí, sí. Sí, Y fue a la sí, sí. universidad de Que eso. hoy estoy con vocabulario anticuado, ¿no? Sí, falta que critiquemos a alguien y que le digamos gaznápiro, por ejemplo. Sí, claro, tal cual. Che, y anduviste en San José y ¿qué viniste a presentar? Libros también de literatura infantil, ¿cómo fue lo que, Sí, en realidad le Ujú, llaman presentación de libros, sí, pero no es exactamente eso, sino que eh, traen chicos de las escuelas y ujú, uno tiene que hablar del libro, o ujú, leerles algo, qué sé yo, algo así. Yo ujú, creo que, bueno, sí, ni no sé si lo hacían siempre, pero me da la impresión de que no, que es una cosa que están trabajando ahora con las escuelas, y bueno, ujú, también tienen que aprender algunas cosas, ujú, ujú, pero bueno, para mí fue una muy, muy linda ujú. experiencia, Con respecto a, leerle mis cuentos a chicos uruguayos. ujú, y con respecto, digamos, los que leíste eran de minificción o estamos hablando de cuentos más extensos. Y la otra pregunta que te haría es, ¿cómo ves ahora el panorama de la minificción? Yo sé que es muy extenso esto, pero digamos, la recepción más bien, ¿no? O sea, si hay algo, si ha ganado terreno o no ha ganado terreno, ¿cómo la ves ahora? Mira, la minificción ganó mucho terreno en las universidades, entre los críticos, entre los profesores. Ujú, El lector común sigue siendo una cosa muy rara. ujú. No hay tantos lectores de minificción. Claro. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y para algunos editores, yo le conté la otra vez que yo te dice, ¿tenés algo? Y le digo, tengo algo de minificción. Dice, "Uy, eso es casi peor, eso es un poco menos peor que la poesía". Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, está ahí en el límite. Claro, la poesía Bueno, es peor. la poesía es lo peor, Claro. claro. Y eso es Y lo después segundo. viene la minificción. Exacto. Sí, o sea que no, lamentablemente no tiene tantos lectores como uno quisiera. Ujú, ujú. No, Hay una especie de fantasía de que la minificción es el género de este nuevo mundo en que nadie tiene tiempo para leer y claro. entonces los textos tienen que ser muy breves y Ujú, entonces gracias a eso la minificción. Pero no es verdad porque si vos mirás hoy la lista de bestsellers, no vas a encontrar ningún libro de exacto. minificción, Sí, ninguno. sí, sí. Y, eh, Y digamos, seguramente, y seguramente vamos a encontrar en esa lista de bestsellers o los más vendidos, libros grandes, novelas grandes. novelas de 500 a 1000 páginas, Ujú, que es en realidad el género de hoy, ujú, ujú, sí, el género de este mundo veloz en que hay poco tiempo, porque en realidad cuando uno entra en una novela, ya pesca de que se tratan los códigos y lo entiende un poquito, o sea, conoce a los personajes, ujú, digamos, entra en ese mundo y claro, después ya entrar y salir es relativamente más fácil. claro. En cambio, con la minificción y con el cuento un poco pasa lo mismo. Cada vez que uno se enfrenta con un nuevo texto, tiene que volver a hacer todo el esfuerzo de entrar, entender, llegar.
y es un género que da un poco más de trabajo. Ujú. Sí, 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 requiere cierto entrenamiento por lo menos, igual que también Sí, requiere un cierto entrenamiento la poesía también, de acuerdo. sí. Y en el caso, digamos, pero tuyo, ¿no? Digamos, pues, digamos, en la lista de más vendidos podemos ver a Ana María Ayuda en algún momento y Bueno, pero publicaste más bien con las novelas, con las novelas, y publicaste claro. hace no tanto, volviste a a minificción también, ¿no? ¿O no? Sí, acabo de publicar ahora un libro nuevo que se llama La Guerra. La guerra. Ujú. ¿Y eso dónde salió en la guerra? La Guerra salió en MC Ujú. y en Argentina y también en Páginas de Espuma, Ah, en Madrid. ujú. Sí, 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 sí. Hermosa editorial también, Páginas de Puma, sí, 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 de acuerdo, de Sí. acuerdo. Muy bien, entonces volviste a la minificción. En realidad no la habrás abandonado nunca porque yo me imagino que Ana María Ayuda tiene varias líneas para escribir, ¿o no? ¿Cómo es que lo vas haciendo? Sí, 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 yo trabajo en novela, cuento Ujú, y minificción ujú, y literatura infantil. ujú. Y bueno, cuando descanso de un género en el otro. Ah, perfecto. Descansás Y de un eso, género en el otro, perfecto. claro, y eso me Ah, ayuda mucho. Y mm. sí, además me evita el problema de los bloqueos, bueno, porque cuando me quedo bloqueada en un género, bueno, siempre puedo cambiar de género y empezar otra cosa. Claro, bueno, ahí hay dos cosas, digamos, que son los más distintos, por lo menos yo veo que es la minificción y por otro lado, y sobre todo la literatura infantil, ¿no? Me imagino que es otra frecuencia. Sí, sí, es muy diferente y además la literatura infantil me permite hacer algo que a mí me gusta mucho y es muy descansado, que es la adaptación de cuentos y leyendas populares. Es más Mm. bien un trabajo de investigación y eh, de oficio y de Ujú. investigación, Y las de adaptaciones divulgación también podría ser. y de divulgación. ¿Y de dónde te viene esto de las leyendas, esta fascinación desde hace mucho, hace Muchos poco? años, sí, sí, sí. Bueno, desde que redescubrí los cuentos populares y las leyendas contándoselas a mis hijas, Mm, que cuando eran chiquitas, ahora claro. ya son Ujú. unas jovatas terribles, pero, pero alguna vez fueron niñas, yo les leía mucho y en un momento dado, bueno, me di cuenta que no había muchas cosas que yo les pudiera contar porque no me interesaba lo que se ofrecía para chicos de esa edad. Ujú. Era aburrido y a ellas tampoco les gustaban, era una literatura que había sido un poco pasada por la bandina, Mm, pálida. ujú. Y pero bueno, eh, Empe- entonces fue cuando fui otra vez al cuento popular y a la leyenda como lectora y Ujú. para leerles a mis hijas, porque bueno, ahí siempre iba a encontrar eh, la literatura en toda su drama, en toda su profundidad, en todo su conflicto, eh, y nada del problema de la ardillita que se le llovió el techito, ¿no? Que Claro, son claro, claro. las cuestiones de cuento popular y leyenda son cuestiones de vida o muerte. Ujú, ujú. Sí, y aparte, normalmente en esas leyendas populares hay grandes dosis de violencia, ¿no? O sea, hay Sí, eh, sí, suele n- haber, claro, ujú, seguro. ujú. No hay esa amortiguación que a veces hay en la literatura infantil, ¿no? Es fascinante por eso, Exacto. ¿no? Es fascinante por eso porque las pulsiones, digamos, básicas infantiles están muy límpidas, ¿no? Son muy fuertes. Sí, Ujú, sí, ujú. sí, es así. Y los chicos necesitan un poco de drama literario, Claro, no, no, claro. no en la vida, pero Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Sí, aparentemente porque incluso le sirve para hasta para resolver o para canalizar choques internos muy grandes que tienen todos los chiquilines, claro, tal ¿no? cual, Ujú. como, viste, me acuerdo, bueno, ahora ya no, pero en algún momento me criticaban mucho por escribir cuentos de terror para chicos. A los chicos les hace muy bien los cuentos de Exacto. terror, porque aprenden a
a jugar con el terror. Exacto, sí. Hay una proyección y hay una especie de catarsis. Eso está en el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, que es clarísimo, Claro. y donde él pone los cuentos tradicionales como Cenicienta, como Blancanieves, y las versiones originales eran terribles, eran tremendas. Cenicientas a la madrastra y a las hermanastras le decían le decían, mira, acá tengo unos vestidos para que se asomen, y se asomaban al baúl y ella les cerraba el baúl y las mataba, ¿no? Sí, qué horror. Era impresionante. Bueno, Ana María Yúa, para mí es un placer, un honor y una alegría, por lo menos conversar con vos. Estuviste por acá, por Uruguay. No pudimos coordinar porque el día que venías a Montevideo nosotros fuimos a la Feria del Libro de San José a transmitir y al otro día vos ibas a la Feria del Libro y nosotros estábamos en Montevideo. Sí, nos cruzamos. Así, nos cruzamos. Pero lo mejor, Ani, para vos, y te mando un abrazo grande desde acá de Montevideo. Bueno, un abrazo grandote, Pablo. Chao. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida al escritor, crítico, investigador de la Biblioteca Nacional, Alfredo Alzugarat. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo. Muy contento de estar aquí contigo, con tu audiencia. Alfredo Alzugarat lo invitamos porque la revista de la Biblioteca Nacional, que tiene digamos una frecuencia bastante extensa, digamos, ahora no lo recuerdo bien, pero anual. Es anual, es una por año, Sí. por año. Bueno, entonces la del 2018 estuvo dedicada a Galeano, Eduardo Galeano, y vos fuiste el coordinador de la revista. Exacto. La dirección de la revista sigue siendo de Ana Inés Larreborge, ¿verdad? Y antes de fin de año va a salir otro número, que es el que responde al 2019. Esta salió un poquito atrasada. ¿Y dedicado a quién va a estar la del 2019? La de 2019 no va a estar dedicada a nadie en particular, sino polémicas o asociaciones para escribir. Para escribir. Polémicas literarias o asociaciones que pueden ser grupos, vanguardias, colaboración entre varios para escribir. Los dos temas confrontados. Perfecto. Sí, es cierto que no siempre fueron las revistas de la Biblioteca Nacional, fueron monográficos como sería esta, que es Galeano, ¿no? O sea, ha habido otras que incluso ahora estoy recordando de Felisberto o de las escrituras del yo, esa podría haber sido un poco más monográfica. Marosa, Idea Vilariño, de Idea, sí, me acuerdo. Desde 2010 por lo menos son todas monográficas. Son todas monográficas. Yo Pero tenía hay idea una... de que había algunas, por ejemplo la de Felisberto, me tenía la idea de que había artículos de otra. No. Hay una novedad sí que quiero añadirte de entrada. No me vaya a olvidar. Va a ser presentada esta revista dedicada a Galeano en la Feria del Libro el 11 de octubre a la hora 18. Y es la primera vez que se presenta esta revista fuera de la Biblioteca Nacional, es decir, en una Feria Internacional del Libro. Y la razón es que ahora las publicaciones de la Biblioteca Nacional se van a encontrar en librerías. Sí, lo anunciaste, que a través de Guzzi se estaba distribuyendo en librerías. Exactamente. O sea, se pueden comprar y no como antes que había que ir solo a comprar a tesorería o contaduría de la Biblioteca Nacional. Exacto. Con los esa es una horarios me parece es una novedad importante, para nosotros por lo menos es muy significativa y bueno, es una facilidad para el lector que no existía hasta ese momento, ¿no? Claro. Y es una forma de acceder, otra forma más, digamos, y sin tener que pasar por la biblioteca y sin tener que pasar por los horarios de oficina que había que pasar antes, porque también en un momento supo tener la Biblioteca Nacional una librería que la tuvo Gabriel Sosa en su momento. Es verdad. Y también eso de alguna forma canalizaba lo que siempre hay, que es interés por las publicaciones de la Biblioteca Nacional, ¿no? Claro. Porque hay interés real, digamos, ¿no? Creo que sí. Sí, yo creo que sí, y sobre todo cuando se dan esos monográficos, o lo que hablamos ahora de Idea Vilariño, me acuerdo que había salido muy bien, o el de las escrituras del yo, en fin, la de Marosa, sí, es cierto, sí. Y en el caso de Eduardo Galeano, fuiste vos el coordinador, digamos, ¿no? Fui yo coordinador, digamos, vos estás en el departamento de investigación. Departamento de Investigaciones y Archivos Literarios. Por lo general, estos números monográficos van dirigidos a un escritor ya desaparecido. Y bueno, con Galeano había una larga deuda porque
una de las tapas de la revista de la Biblioteca Nacional, por allá, por la Sí, el número 2 segunda parece, etapa, sí, el número 2 de la segunda fue diseñada etapa. por él. Sí, sorprendente. ¿Por qué trabajó en la revista, no? En la Gaceta o algo No, así. en la Gaceta Universitaria sí, en la Gaceta Universitaria. Universitaria sí. Época, Marcha, Gaceta Universitaria fueron los tres grandes medios de prensa en los que estuvo antes de Crisis, antes de irse para Argentina y la revista Crisis, Claro, ¿no? claro. Y después viene al largo exilio. Sí, sí, que la Gaceta Universitaria una vez le escuché porque la Gaceta estaba en Facultad de Derecho, digamos, en lo que era el edificio Claro. de la universidad, de que estaba con Franklin Rodríguez. Sí, sí, es verdad, sí. Estaba con Sí, Franklin claro. Rodríguez, el comentarista de fútbol, sí, sí. Sí, sí, sí. Y probablemente ya empezara allí la pasión futbolera, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O por lo menos la pasión futbolera la tuvo siempre. Digamos, la decisión de que se podía abordar el fútbol también, ¿no? Sin duda, porque si te pones a pensar, Franklin Rodríguez dentro del fútbol era alguien que tenía, digamos, un lustre literario, Exacto. un lustre cultural que le daba la forma de hablar. Exacto. Y todo esto que uno siempre te llamaba, a mí me llamaba la atención, ¿no? O sea, entonces se vinculaban ahí esos mundos que no se tocaban en Uruguay, ¿no? Porque aquí no se tocaban. hace poco pasó Luis Fernando Iglesias y me decía que no se tocaban los mundos, no se tocaban, y por los dos lados, él pensaba que era por los dos mundos, ¿no? Tanto el del fútbol como el literario, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, Galeano unió esas dos cosas, dedicó 2 libros al fútbol y bueno, todos recuerdan la anécdota siempre que cuando había un mundial su casa estaba cerrada a cal y canto, ¿no? Como no había, no permitía que se lo molestara en ese momento, ¿no? Exacto, sí, es una verdadera pasión por el fútbol y que tenía que ver también con esa aproximación que, bueno, aparece en estos artículos de la Revista Nacional sobre Galeano, de que es ese proceso que tuvo él como escritor de pasar de ser narrador, digamos, cuentista, un narrador y periodista a ir como mixturando o complementando Exacto. o combinando de alguna forma así genéticamente al extremo que yo me acuerdo en su momento le dedicamos una semana a Galeano y llegó a haber escritores aquí que decían que no es un escritor, es un periodista, gente que estaba, ¿no? Pero ¿por qué? Porque está tan intrínsecamente combinada las dos cosas. Es verdad. Que si vos te pones con ese lente, bueno, a ver qué es la parte de narrador, escritor, y qué es la parte de periodista, es muy difícil. Y ahí está el vínculo con el fútbol también. Sin duda que hay una hibridación muy particular, ¿no? Yo creo que hasta Días y Noches de Amor y de Guerra, publicado en el 74 más o menos, o digamos refiere a esa época, pero es posterior, del 78 creo que es, él separaba periodismo por un lado, literatura por otro, ¿no? Incluso tenía libros estrictamente de literatura, uno muy recordable para mí por lo menos, que es Los fantasmas del Día del León, excelentes cuentos. Y tenía una perspectiva, creo que era una promesa muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Así lo decía Benedetti, y Ángel Rama también. Y Ángel Rama también, ¿verdad? Y por el otro lado, toda su pasión periodística, que lo lleva incluso a viajar. En los años 64 empieza a viajar y empieza a matizar el relato de viaje con la crónica política, y su estilo periodístico empieza a adquirir un volumen, un vuelo que no tenía hasta ese momento. Pero creo que la hibridación se va a dar a partir de Días y Noches de Amor y de Guerra, que es el primer libro donde aparece ya ese estilo fragmentado, que lo va a caracterizar hasta el resto de sus días, ¿no? Y creo que adquiere el nivel más alto en Memoria de Fuego, ¿no? Sí, la hibridación esa también se va a dar en su libro más célebre, que es La Venas Abiertas de América Latina, donde él, sin ser economista, sin ser historiador, sin ser antropólogo y sin ser sociólogo, se pone a hablar de todo eso y aparte esa información la da con todos los mecanismos de la novelística, de la narrativa, ¿no? O sea, exacto. Entonces, ahí hay una hibridación que también estaba para mí en Abelardo Ramos. Atención, Abelardo Ramos escribiendo historia, es un tipo que escribe
con mucha fuerza también narrativa. Es un gran narrador. Y hay puntos de contacto, ¿no? Allí en la revista hay una carta de Metol Ferré recomendando a Galeano a Abelardo Ramos. Sí, ¿no? sí, es un joven, dice este joven socialista que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Exactamente, sí. Y que es amigo de Vivian Tría, no sé qué. Exacto, sí, formado políticamente por Vivian Tría y periodísticamente por Carlos Quijano. Claro. Y literariamente por Juan Carlos Onetti, en ese momento, ¿no? Claro. Después de los años de dictadura, cuando retorna del exilio, va a invocar como maestro a Juan Rulfo. Por la concisión, ¿no? Por esa concisión, sí. el haberle enseñado a escribir más con la goma que con el lápiz, decía él, ¿no? Sí. Bueno, la concisión, el texto breve, los fragmentos, escritura el texto fragmentos. breve y sumamente trabajado, ¿no? Si tenés oportunidad de ver un manuscrito, porque escribía a mano antes de pasar hasta la máquina de escribir o la computadora, se puede ver todas las tachaduras, ¿no? Un texto trabajado así al máximo, eliminando la adjetivación innecesaria, ajustándolo a las palabras necesarias, esenciales. Claro. Sí, ¿no? la esencial. De todas formas, digo, él incluso, su evolución, que es una evolución personal, acompañó, o de alguna forma en el contexto latinoamericano, acabamos de hablar en el bloque anterior con Ana María Yuga, que es como la reina de la microficción, y ella decía que en el año 84 escribió su primer libro de microficción. No es que lo escribió, encontró un editor que era Marcial Souto que se lo publicara, porque ella ya lo tenía, pero no había forma, porque eso no existía en la cabeza de los editores. Claro. Y sin embargo, Galeano siempre, obviamente, aparte con la proyección internacional que tuvo, le preguntaban una y otra vez si escribía microficción, y él decía que no, que escribía ventanas. Le llamaba ventanas a esos textos. Sí, que se insiste en llamarle viñetas, aunque no son precisamente viñetas, bueno, pero creo que el nombre es lo de menos, ¿no? Digamos que fue un largo proceso forjar ese estilo único, que marca también, yo creo, la forma de leerlo, ¿no? Porque él leía fragmentos en público, en teatro, en televisión, y hoy se lo lee también de esa manera, me parece, ¿no? Y incluso en las redes sociales figuran permanentemente frases cortitas, que creo que es la forma en que para mucha gente ha quedado su imagen, ¿no? En ese proceso es interesante señalar también la distancia que Galeano toma de muchos ya en los años 70, quizá a partir de Las venas abiertas, quizá a partir de Crisis, porque la palabra fundamental quizá para definir esa época era la de intelectual. Hay un texto acá en la revista de la biblioteca, sí, donde él niega ser literato, intelectual, sangre coagulada, dice. Eso es muy llamativo, muy interesante. Y que incluso está en contra, digamos, de los derechos o de los, ¿no? De a una jubilación que pueda tener un escritor, en fin, ¿no? Él decía que no, que incluso que se puede trabajar mejor, ¿no? En la rebeldía. Sí, lo interesante del caso es decir, si tú vas a Claudia Hillman, por ejemplo, Entre la pluma y el fusil, que describe toda la literatura latinoamericana de los años 60, con ese nombre tan emblemático, Entre la pluma y el fusil, el término preciso es intelectual, es el que vincula la relación de poder con la relación con la cultura. Ajá. Sí. Intelectual era Jean-Paul Sartre, intelectual era Mario Benedetti, que discursiaba en Casa de las Américas sobre el papel de los intelectuales en la Revolución, por ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, García Márquez, por su lado, estoy pensando, él estaba en contra de esa palabra intelectual también. Por lo menos tiene un artículo que se llama Los 300 intelectuales, que lo llaman a él, y dice, siempre me resistía que me consideraba un intelectual. Es por esa idea, digamos, un poco de periodística, ¿no? O sea, con una pata en el pie, en el periodismo de la calle, porque Benedetti, si bien era claramente un periodista, pero era periodista cultural. Claro. Específicamente periodista cultural. Benedetti no iba a hacerte una entrevista a el último emperador de China, como lo hizo, ¿no? Galeano pasó por todo. Claro, como lo hizo Galeano, o como le hubiera encantado a García Márquez entrevistarlo. No lo entrevistó, pero García Márquez, o entrevistarlo a
a Perón, como entrevistó Galeano, y que Perón le dijo, le gusta mi sonrisa. Dice, aquí está, y se sacó los dientes postizos y se los mostró en la mano. Qué barbaridad. Impresionante, impresionante. Y cuentos así, bueno, el último emperador es el de la película de Bernardo Bertolucci. Claro, porque... Es la vida de Puyi, y él estuvo con Puyi, digamos. Exactamente. Es increíble. Sí. Un Puyi convertido en jardinero. Sí, jardinero sí. marxista. Y del Partido Comunista, claro. El claro. último emperador de China convertido en Sí, jardinero marxista. aparece Eso es en algo extraordinario. Aparece en la película, que no lo mataron de una forma increíble, que en China matan, no sé, y a él lo convirtieron, digamos, o se convirtió en un... Que incluso en el artículo, en la entrevista de Galeano con Puyi, que a mí me gustó mucho, dice Galeano, repetía todas con signos, obviamente Puyi, ¿no? Porque sabía, obviamente estamos en China ahí, Sí, pero sí. aparte muy claro, muy sereno, y fumaba, dice, un cigarrillo negro fuertísimo, como los republicanos. Es uno de los primeros artículos que aparecen bajo la firma Eduardo Galeano, porque hasta ese entonces mantenía la H de su primer apellido, Hughes, y nosotros hemos rescatado esos en marcha, una serie de semanario en marcha, una serie de 5 o 6 artículos, Sí, cuando sí. todavía utilizaba esa inicial, que nos parecía interesante porque él en sus numerosas antologías recogió desde el año 64 en adelante, ¿no? Esto es previo. Esto es previo mirá vos. y tienen ese valor. Yo no los he visto en volumen. Ha escrito tanto Galeano y muchos libros no los tenemos acá incluso, que no puedo afirmarlo, pero yo no los he visto en aquí ninguna te acordás antología. que un detalle con Galeano es que en un momento también atravesó todos los eventos o todas las áreas de un escritor, de la edición, porque al final se convirtió en su propia editorial, digamos, ¿no? Sí. Y en esa Ediciones de editorial, Chanchito. en ediciones de Chanchito, empezó a sacar, bueno, entre esos, una selección de artículos que están muy bien, y de entrevistas están Él brillantes. volvió continuamente sobre su obra, pero siempre desde el 64 en adelante. Mirá vos, no sabías. El artículo sobre aquel delincuente juvenil que había, el Cacho, El Cacho, sí, y está el ese del artículo. emperador son los primeros que Mirá vos. rescata, escritos originalmente para Marcha. Me acuerdo también de una investigación sobre la ultraderecha argentina, las tacuaras. Sí, es ¿no? posterior, Me acuerdo, es posterior. que era muy Pero interesante. acá podés encontrar uno sobre la investigación sobre la muerte de Herbelio Ramírez. Sí, vi sobre Herbelio Ramírez, sí, lo leí. Esos artículos él no volvió a ellos nunca, como también dejó abandonada su parte literaria, que es lo que decíamos hoy, ¿no? Bueno, digamos, abandonada. Su parte literaria pura, a ver si podemos explicarlo. Claro, vamos a explicarlo, claro. porque el problema con Galeano es que hay dos problemas. Sí. Una es que es confundir, pero aparte un detalle que él le dice en aquel libro de que sacó con Raquel García Borzani, es que él dice que hacía ficción, dice, no dice, o creación, le llama, ¿no? Sí, él no dice creación. que hacía periodismo, digamos, no dice que su información era solo periodismo No, y solo para nada. información. Dice No. una y otra vez que él le cuesta mucho crear y que está creando, ¿no? Entonces la gran confusión creación, con sí. Galeano es que leerlo como si eso fuera periodismo puro. Y entonces Claro. hay gente que se pone a discutirle, no sé cuánto, o quedás pegado al tema, cuando, digamos, todos sabemos que en literatura lo más importante es la forma, digamos, que le Claro, das al texto, exactamente. no es el argumento exactamente, ¿no? Pero parece que el argumento en el caso Galeano es el 100%, ¿no? Nos quedamos mirando solo. Esa es una de las cosas que interesantes también, ¿no? La verdad que hay pocos estudios académicos sobre Galeano. Sí, Y eso si lo tú vas a mencionás, internet, la bibliografía es muy Lo escasa. mencionás, así que a nivel internacional, a nivel académico, Se ha ensayístico, escrito una enormidad como periodismo, pero no desde el punto de vista académico. No. Pienso que quizá tiene que ver con esa heterodoxia que tú también la señalabas, ¿no? De nutrirse de todas las disciplinas sin pertenecer a ninguna. O ese rechazo a la palabra intelectual también, ¿no? Yo cuando te digo que claro, primero la hibridación, pero el segundo es que está muy vinculado con un toma, digamos, de política, ¿no? Una toma de visión política, y está muy vinculado con una toma, digamos, de análisis de la realidad. Y entonces y ahí el argumento empieza a
cubrir Claro, todo y claro. nadie está mirando la forma que él hacía. Nadie la está No, mirando. nadie. Entonces es a favor o en contra. O es una apología espectacular, Galeano es espectacular, o Galeano es el último. Y eso, por ejemplo, Puede ser, sí. no lo hacemos con Borges, que Claro. tuvo sus actitudes políticas, o con otros, ¿no? No lo hacemos con Celine, por ejemplo, tampoco, ¿no? Claro, O sea, claro. separamos y vemos la forma, en fin, vemos la literatura, o con Onetti mismo también, ¿no? Digamos, Ujú. Y es todo un problema, ¿no? También porque él termina en sus últimos años también rechazando la forma de las venas abiertas. Sí. Le- Vamos, lo- vamos a hacer una breve pausa, Alfredo, y a la vuelta porque eso también está incluido, eso me pareció muy bien incluirlo, unas declaraciones que él hizo sobre las venas abiertas de América Latina, que es el libro que universalmente por el que se lo conoce y se sigue publicando y publicando. Sí, sí, Una sí. vez hablé yo con Marta Canfield, que desde allá, desde el norte de Italia, ella está en Florencia, y me dijo: Pablo, la obra de Benedetti ha tenido sus bajos y sus altos, ¿no? Dependiendo, digamos, después de su desaparición física. Pero la de Galeano nunca cayó. Sí, sí. Nunca cayó. Creo que todos nos formamos un poco con las venas abiertas, por lo menos lo que vivimos aquellos años. Vamos a ver qué decía Galeano en los últimos tiempos. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Alfredo Alzugarat, investigador del Departamento de Investigación de la Biblioteca Nacional y coordinador del último número de la revista de la Biblioteca Nacional, que, atención, el número que corresponde al 2018, y cuando yo hablo de revista no hay que confundir, estamos hablando de revistas académicas que son 250 páginas o más de 250 y que tienen que ver casi como si fueran un libro, ¿no? En realidad son artículos, y bueno, con cartas y con fotos y con dibujos de Eduardo Galeano, porque Eduardo Galeano también fue muy dibujante, siempre empezó como Hughes, ¿no? Dibujando, ¿no? Así es. Y aparte también hay fotos y cartas a María Stergilio, en fin, a Mario Benedetti, a mucha gente, digamos que son como cosas de detalles, digamos, rescates, y también de esos artículos que mencionabas vos que Galeano no los estimaba, digamos, que son previos al 64, y donde está la muerte de Arbelio Ramírez, por ejemplo. Sí. O también que habla a mí me llamó la atención que habla de un encuentro entre Paco Espínola y Juan Carlos Onetti. Y vos sabés que le falta algo a ese artículo, porque él dice que lo reunieron, el Ministerio de Instrucción Pública o de Educación Pública reunió a Paco Espínola y a Onetti en el año 62, a Paco para darle un premio a la trayectoria, y a Onetti, dice, para darle un premio a la mejor obra editada en los últimos 2 años en Uruguay, ¿no? Que a mí me llamó la atención, digo, 2 años, mirá vos, como ahora estamos 2 años atrasados. Sí, viste. Pero no menciona la obra de Onetti. ¿Por qué le dieron ese premio? No menciona el título. No menciona. No. Y yo dije, ¿qué título será? ¿Qué? Me gustaría saber, digo, porque viste que siempre se dijo que el propio Onetti decía, yo siempre llegué a placer, nunca me daban un premio. Por ahí le dieron un primer premio. Ahí aparece como eso. Pero no menciona menciona el libro, el título del libro. Qué mal, Galeano. Bueno, volviendo un poco a las venas, sin duda Galeano se identifica con el acontecer de Latinoamérica, ¿no? Y Las venas abiertas fue un libro de referente, incluso para escuelas de cuadros políticos, y se leyó en las cárceles de presos políticos, y se leyó en el exilio. Vos también. mencionás que se leyó en Punta Carretas, en el penal de Punta Carretas, los primeros años, y en el en el penal de Punta Libertad Riera. también, hasta que se censuró todo, ¿no? Es sorprendente que los militares dejaran pasar todo eso, ¿no? En Punta Carretas no había una gran censura. En el penal de Libertad la hubo desde el golpe de Estado en adelante. Desde el golpe de Estado. A esa altura ya había muchísimo material que después se tuvo que eliminar. Perfecto. Bueno, es interesante que hay un artículo también allí de Marisa Silva estudiando las venas abiertas de América Latina. Leyéndola en 2018. Ahí está. ¿Qué pasa 50 años después, no? Cuando el contexto es otro, cuando América Latina sigue teniendo problemas similares, pero bueno, ha pasado mucha agua bajo los puentes, ¿no? ¿Cómo es hoy leer Las venas abiertas, ¿no? Sí, aparte Marisa Silva, que es historiadora también, entonces también puede ver, digamos, a veces se le ha hablado de que Las venas abiertas de América Latina, que es
digamos, se puede leer como una novela, es muy atractiva, digamos, es muy, tiene todos los mecanismos de la novela, está brillante. Exactamente, eso, ¿no? y estuvo como un punto capital, un clímax, dentro de ese proceso de formación de su escritura en Galeano, ¿no? Que, Pero perdón, Galeano... que por un lado es una gran bibliografía que tenía, y digamos, estamos manejando a alguien que manejaba muchísimos libros, pero también que a veces podía ser muy simplificado, o sea, un buen análisis de la complejidad de los problemas de América, pero la solución... Bueno, esa es una de las cosas que se cuestiona. Que sí. normalmente los Ahora, historiadores no proponen solución. Él lo que ¿no? llegó a cuestionar es el estilo en ese momento, ¿no? Y lo dice de manera muy categórica, ¿no? Dice, ya en 1984 manifestaba estas ideas, pero las manifiesta muy bien algunas décadas después, y dice, no volvería a leer Las Venas, no sería capaz de hacerlo, caería desmayado. Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. No me arrepiento de haberla escrito, pero es una etapa que para mí está superada. Para mí sería mejor que ese libro estuviera en un museo de arqueología junto a las momias egipcias. La gente me identifica con ese libro y es como si no hubiese escrito nada más desde la década del 70, y no es así. Después de eso escribí mucho y cambié mucho. Y eso a veces se olvida. Bueno, vos lo que mencionás es que también el autor, el escritor, no puede dominar, en un artículo de tu artículo precisamente, no puede dominar el destino de sus obras, y entonces a veces, por más que escriba muchísimo más, si a la gente le gustó esa, bueno, y se venden millones de ejemplares el de esa, público lo va a seguir identificando con Las Venas entonces, Abiertas, creo yo, claro. a pesar de estas declaraciones de él, ¿no? Sí. Ese es un problema que, bueno... Es lo que, digamos, reivindicaba como su gran obra, es La Memoria del Fuego. Memoria del Fuego es su gran obra. Y que, bueno, no está tan alejada de las... se puede considerar una continuidad, además con la misma intención didáctica y enciclopédica. Y tratar de hacer un gran panorama, un gran mosaico de toda la historia de América Latina, pero con ya una concisión y una brevedad que es un trabajo del texto. Exactamente, su estilo ya es otro. Y hay una cosa que hay que acotar también de Memoria del Fuego, ¿no? Se basa en una cantidad de disciplinas diferentes, igual que en Las Venas, pero también en novelas. Novelas de ficción también le sirven de base para mucho de lo que escribe, ¿no? Pero es su obra más querida, indudablemente, y yo creo que es la que debería recordarlo más. Sí, yo cuando lo entrevisté a Galeano, él le habían dado un premio en Estados Unidos que es el American Book Award por Memoria del Fuego. Estaba muy contento. Y otra cosa que no mencionamos y que yo no vi ahora en la revista de la Biblioteca Nacional es que él de alguna manera también se adelantó o transitó por lo que se llama ahora autoficción o las escrituras del yo. Él en esa entrevista me dijo que Días y Noches de Amor y de Guerra para algunos era un striptease íntimo a través de la hoja, porque él pone cosas de su vida, claro. Y sin ocultarlas demasiado, ¿no? O sea, yo diría que es uno de los primeros libros testimoniales que encajan perfectamente dentro del género de testimonio, tal como lo definió Ángel Rama en Casa de las Américas, ¿no? La rebelión cañera de Rosenkopf puede ser un antecedente, no, pero cuando, Días y Noches de Amor y de Guerra es un pero ejemplo cuando él claro. habla de sus amores y de sus problemas con las mujeres o de un intento de suicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí está hablando de su vida, ahí no es testimonio, ahí es una especie de autoficción. Bueno, pero que perfectamente encaja dentro del testimonio, porque además, es decir, lo que cuenta íntimo de él tiene que ver en ese momento con la revista Crisis y con todo lo que está pasando en Argentina en la época de nada menos que de López Rega, ¿no? Y de Isabel Perón. Va todo unido, uno no puede separarse la persona pública de la íntima, ¿no? Creo que él aborda todo. En general es un gran libro también. En general el trabajo de la ficción es ocultar eso o ponerlo íntimamente o interiormente. Aquí él me dijo ahí que como que él lo había puesto muy directo, digamos, que había sido muy directo, ¿no? Bueno, aunque hay una cuestión poética también, ¿no? Sí, y se nota que hay una elaboración también. Tú recuerdas, tiene fragmentos con El Ojo de la Cerradura. El Ojo de la Cerradura, sí, está como en distintas secciones. Que corresponde también a la influencia de la literatura norteamericana, es muy fuerte también en Galeano. Aunque él después supera todo eso o reniega
de todo eso, pero fue muy fuerte, ¿no? Y Ángel Rama se lo señalaba. Sí, habla, Rama habla de como de una influencia también de Salinger, por ejemplo. Sí, Salinger, ¿no? claro. Y yo te diría que hasta hay cosas que coinciden con John Dos Pasos, increíblemente. Aunque ya no era de los norteamericanos que se leía más, no era de los más jóvenes, pero bueno. Bueno, pero después alcanzó un estilo que es quizás el más conocido, el del libro de los abrazos, el de espejos, y que es el que remonta hasta sus últimos años, ¿no? Claro. Sobre todo eso hay artículos en la revista, ¿no? Raquel García Borsani actualiza su visión de Memoria del Fuego. Un libro de ella había sido publicado en la Biblioteca Nacional. Con Tomás de Matos, sí, había sido publicado. Y bueno, hay libros, hay artículos polémicos, Alma Bolón escribiendo sobre úselo y tírelo, y todo el problema de la ecología latinoamericana. Sí, habla de literatura ecológica, sí. Claro. No que también es una faceta de Galeano, ¿no? Sí. Muy importante de tener en cuenta. Bueno, del fútbol también hay un artículo sobre el fútbol. Hay ¿no? un artículo sobre y el fútbol. Roberto López Belloso trata de verlo desde el punto de vista periodístístico, digamos. Y hace desde el punto de vista estilístico, en eso coincidimos los dos, en la misma temática. Claro, digamos de que como que de punto de vista no se puede separar al periodista del narrador. Digamos. Exacto. No se puede, es imposible, dice. Es la hibridación de la que hablábamos hoy. Sí. Bueno, hay participación internacional interesante, la chilena María Teresa Johansson, que se refiere a los libros que, digamos, anunciaron a las venas, ¿no? Crónicas latinoamericanas y Guatemala, que y ella ve ahí ya cómo el relato de viaje se nutre de la crónica política en el caso de Galeano, ¿no? Analiza el Galeano viajero de los primeros tiempos, ¿no? Y cómo ese cronista también va agarrando armas del narrador, ¿no? O sea, y viceversa, después se va pasando para la narración. Exacto, ¿no? Ese Galeano viajero que llega hasta la selva de Guatemala a entrevistar a un guerrillero, ¿no? Un líder guerrillero, como lo había hecho Carlos María Gutiérrez con Fidel en la Sierra Maestra, ¿no? O que entrevista, en el caso de Galeano, que entrevista al Che Guevara también, ¿no? O sea, al Che va a Cuba mismo, ¿no? También lo vio cuando llegó el Che acá, pero lo que el artículo lo rescatamos. Digamos, lo que cuenta es lo que la prensa le preguntaba al Che en ese momento y la respuesta que daba, ¿no? No es una entrevista directa. Y después algo que incluyó la revista de la Biblioteca Nacional, que me parece también que hay que destacar, ya nos queda un minuto nada más, es simplemente la tensión que hubo entre Galeano. Por eso digo yo, cuando se habla del argumento, del fondo, digamos, y no se habla de la forma, por llamarlo de alguna forma, con la relación con Cuba. La relación con Cuba, bueno, que fue un gran apoyo, pero después Saramago en un momento se abre o hace esa distancia y él pone Cuba Duele, y ustedes pusieron el artículo tanto de Cuba Duele. Tanto Porfiada Fe como Cuba Duele, y Raúl Kaplan, que actualiza trabajos anteriores de él sobre esa inestable relación, tan querida, tan fraterna y a la vez tan que le dolía realmente, ¿no? Tensionada por los acontecimientos. Bueno, yo reitero el día de la presentación. Dale, reitera, 11 de octubre, entonces, en la Feria del Libro, a la hora 18. El 11 de octubre. Y lo presenta Hortensia Campanella, que es la presidenta de la Fundación Mario Benedetti. La Fundación Mario Benedetti colaboró mucho con esta revista, con imágenes, con correspondencia entre Benedetti y Galeano, y otras cosas las hemos rescatado de otros archivos que hay en la biblioteca, como el de María Estergilio, como el de Hugo Alfaro. Y también está Elena Villagra, ¿no? Que es la viuda, ¿no? También hay fotos también nos concedió muchas cosas. Fotos de la biblioteca. Exactamente. De su escritorio. Muy bien, Alfredo Alzugarat, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Está presentada la revista de la Biblioteca Nacional. Hay que decir simplemente que se va a volver a presentar, se va a presentar en la Feria del Libro el viernes 11 de octubre. La Feria del Libro arranca ya el 1 de octubre. A las 18 horas por Hortensia Campanella. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a ti, Pablo, por la oportunidad. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar con Ramiro Sanchís hablando en su columna de Mitos del Futuro, hablando de un escritor chileno, Jorge Baradit, que yo no conocía, pero que plantea una ucrania donde Pinochet, en vez de dar el golpe militar en Chile,
lo detiene, y gracias a eso Salvador Allende puede desarrollar y consolidar el gobierno socialista y crea el primer Estado cibernético en América. Y después vamos a estar hablando con Joaquín Doldán, que es dramaturgo y director teatral, sobre su obra, sobre la versión que hace de Antígona e Ismene de Sófocles, que se va a estrenar el 6 de octubre. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.